Buenos días a todos, gracias por estar presente en esta presentación. Como el título lo menciona, el trabajo que les voy a presentar es el resultado de una revisión de todas las cirugías vasculares durante 5 años en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Hospital del Ceibal, el Hospital de Accidentes. Y lo importante de esto, vamos a desglosar cada parte, que se logró hacer se recaudó información muy importante de datos sociodemográficos, clínicos, por ejemplo, como la presentación clínica del tiempo de espera para la atención quirúrgica, y además de eso también la terapéutica de los pacientes, cuáles fueron los hallazgos operatorios a grandes rasgos que se encontraron y cómo se trataron ellos. Todo esto se analizó para concluir en asomarnos apenas a ver cuáles son las complicaciones que se dan en los pacientes con trauma vascular periférico. Este trabajo, como lo mencionaba el doctor, cabe mencionar, no fue hecho solo por su servidor, mi compañero Pedro Antonio Pelicó, el doctor Javier Duarte Acuña, que está en su 3er año de cirugía endovascular y cirugía vascular en México, y por el doctor José Godínez, quien es jefe actualmente del área de cirugía vascular del hospital de donde fue hecho el estudio. Para poner un poco en contexto el porqué del estudio y por qué realizamos este estudio, hace 8 años aproximadamente, esos autores, Gosling y Spiegel y los demás, hicieron el análisis que en aquella época el 9% de las muertes a nivel mundial eran secundarios a una lesión traumática, ¿verdad? Entonces, hicieron el estudio específicamente en países en vías de desarrollo que para hace 2 años, es decir, desde hace 9 años hasta hace 2 años, había una proyección que ellos daban que hasta el 25%, del 20 al 25% de las muertes en países en vías de desarrollo iban a ser secundarias a trauma. ¿Y por qué razón un porcentaje demasiado elevado en países en vías de desarrollo? Porque son dos los problemas principales, los hechos de tránsito y los actos de violencia, que son los causales principales de estas lesiones. Para ponernos en contexto, en Guatemala, como lo mencionaba, las heridas por arma de fuego y trauma cerrado son las principales causas de lesiones traumáticas y no son, en este momento, según los reportes del Ministerio de Salud, no son las enfermedades crónico-degenerativas, no son las enfermedades metabólicas, ni son las neoplasias las que causan la mayor carga de defunciones en el país, sino que son las lesiones traumáticas. La proyección, como les había mencionado, que habían hecho más o menos hace 9 años, estos investigadores de la Organización Mundial de la Salud indicaban que era el 20 al 25% de las lesiones iban a ser por causa traumática. Hace 4 años se reportó este estudio en Guatemala, también reportes del Ministerio de Salud, que el 25% de las muertes causadas en hombres en el país son secundarias a trauma. Ahora, ¿por qué menciono esto? Para ir aterrizando y ver la importancia del trauma vascular. De todas estas lesiones por trauma que se presentan a nivel mundial, el 2% involucra la lesión vascular, y de este 2%, pues es de donde sacamos el estudio específicamente en nuestro país, el 50% son periféricas, quiere decir en el cuello o en extremidades. Poniendo en contexto esto, igual quisiera mencionar, del año 98 al año 2012, se evidenciaron que las heridas por arma de fuego y trauma cerrado provocan la mayoría de lesiones vasculares periféricas. Se han hecho más o menos 2 estudios del 98 a la fecha que investigan específicamente lesiones vasculares periféricas secundarias a trauma cerrado y trauma abierto. Pues ya tienen un poco el contexto, el estudio que realizamos se desarrolló en el Hospital de Accidentes del Ceibal del año 2014 al 2018. Durante todos estos 5 años se evaluaron todos los récords operatorios, expedientes clínicos de los pacientes que fueron operados de cirugía vascular de urgencia en esa unidad, y se tuvieron 2 objetivos: caracterizar sociodemográfica, clínica y terapéuticamente a los pacientes con complicaciones agudas secundarias al trauma vascular. Y con esos datos se procuró describir las principales complicaciones agudas ocurridas en los primeros 7 días, valga la aclaración, en pacientes con trauma vascular periférico que requirieron tratamiento quirúrgico. ¿De qué forma fue que dividimos la información para abarcar estos objetivos que abarcaban, como les mencioné, información clínica, información sociodemográfica muy diversa? En 3 partes. La etapa prequirúrgica, se vieron las características sociodemográficas como clínicas propias del paciente, que se les voy a presentar a continuación. Después vimos la parte quirúrgica específicamente, evaluamos los hallazgos operatorios directamente, las estructuras vasculares que con más frecuencia eran afectadas, y la terapéutica instaurada, qué se hizo y cómo se solucionó el problema, y con eso tenemos estadísticas de cuáles son las reparaciones más frecuentes que se hacen con trauma vascular periférico secundario a trauma en esta unidad. Y por último,
Con toda esta información se logró concluir también y se evaluó la evolución clínica de los pacientes en los primeros 7 días posoperatorios para ver las complicaciones agudas posquirúrgicas. En cuanto a los resultados de la etapa prequirúrgica que les menciono, las características sociodemográficas como clínicas del paciente son cuadros bien grandes, solo voy a resaltar lo más importante. Como se puede ver, el 94% de los pacientes que fueron operados durante estos 5 años por trauma vascular periférico fueron hombres. Y el 66% de los pacientes estaban comprendidos entre los 18 y 39 años de edad, ¿verdad? Correlaciona con los datos epidemiológicos de trauma en general a nivel mundial. En cuanto a comorbilidades, se encontró un hallazgo que realmente no era mucho de sorprendernos, porque prácticamente 8.5 u 8 pacientes de cada 10 que se presentaban con trauma vascular periférico no tenían ninguna comorbilidad, o por lo menos no tenían ninguna comorbilidad detectada. Las razones, por lo que había mencionado antes, que tenían prácticamente de 30 años o menos, ¿verdad? Entonces generalmente no se presentaban con esas edades, y los pacientes que se presentaron con algunas otras comorbilidades eran pacientes que se salían de ese rango de edad que representaba la mayoría. El mecanismo de trauma vascular periférico en el 77% de los casos fue penetrante y en el 22% fue trauma cerrado. La parte de trauma penetrante es importante destacarla también, porque a diferencia de años atrás, más o menos 15 años atrás, que había trauma penetrante con proyectiles de bajo impacto, ahora la morbilidad de estas lesiones es mucho mayor, porque ya se utilizan proyectiles de alto impacto. Prácticamente armas que se utilizaban en guerra ahora están siendo de uso civil y legal, entonces son los que generalmente se presentan a esa unidad. Tiempo transcurrido desde el trauma hasta la consulta hospitalaria, y también de la consulta hospitalaria hasta la intervención. En la primera columna del lado izquierdo, como se puede observar aquí, se observa en azul oscuro el tiempo transcurrido del trauma a la consulta, que fue prácticamente en la primera hora que se dio, y desde que el paciente se presentó a la consulta en la emergencia hasta que fue operado transcurrió aproximadamente 1 hora en el 35% de los casos. La última columna, donde se indica que son más de 6 horas, eran pacientes que no presentaban en el momento de su llegada signos duros de lesión vascular, por lo que se necesitó y se requirió hacer algunos estudios adicionales para ver si era necesario hacer la intervención finalmente o no. Por eso es que se dividen prácticamente en los dos extremos. Hallazgos específicamente encontrados en el acto quirúrgico. El área lesionada en pacientes con trauma vascular periférico, si se dan cuenta, en amarillo y en gris están miembros inferiores, prácticamente se divide la mitad de miembros inferiores y aproximadamente un 41% de miembros superiores. Es una distribución casi simétrica, ¿verdad? Y los tipos de vasos lesionados en pacientes, en el 39% de los casos fueron lesiones mixtas, eran lesiones más complejas. En el 45% de los casos eran lesiones arteriales, y únicamente en el 13% de los casos fueron venosos. También destacamos aquí el 3% de que eran lesiones que no fueron necesarias hacer alguna reparación, ya que no presentaba trauma vascular. A grandes rasgos, igual, la localización en miembros superiores era la arteria humeral en la mayoría de sus casos, y las femorales, tanto superficial como común en el resto, y las principales lesiones que se presentaban en este caso fueron transecciones. En lesiones venosas la distribución es similar, únicamente que la vena popitlea también se destacaba con un 31% de los casos que se observaban en miembros inferiores, y también la transección en el 62% de los casos era la lesión principal, seguida de una sección parcial de la estructura vascular. El tratamiento quirúrgico, pues ahí dependiendo de la presentación se daba, pero la que mayor frecuencia presentó era la resección anastomosis con injerto autólogo en lesión arterial, y en lesión venosa de igual forma era prácticamente por no comprometer la irrigación. En este caso, al ser sistema venoso, se ligó el 70% de los casos, se hizo trombolectomía en el 10% de los casos y algunos otros procedimientos de menor frecuencia. El tiempo quirúrgico, la mayoría de las cirugías vasculares se llevó de 2 a 3 horas en el 31% de los casos, y menos de 2 horas en prácticamente el 30% restante. Sobre profilaxis antibiótica, idealmente se daba profilaxis antibiótica dual con cefalosporinas y con aminoglucósidos, que era la mayor frecuencia que se administraba. En algunos casos era triple terapia, pues eran pacientes que necesitaban ser intervenidos, estando ya operados previamente, que necesitaban una terapia más completa.
Y tratamiento anticoagulante durante la operación se realizó en el 73% anticoagulación con heparina no fraccionada, y en el posoperatorio el 72% de los pacientes también presentó su anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Dos diapositivas importantes para concluir con las complicaciones posquirúrgicas. La principal de ellas era la trombosis. En el 42% de los casos se presentó trombosis y en el 23% de los casos era una infección de la herida operatoria. Después el resto de las complicaciones se distribuyeron entre síndrome compartimental, hemorragia, dehiscencia del injerto cuando se daba, y en algunos casos otras de menor frecuencia. ¿Y cómo se reparaban? En casos de las infecciones, obviamente se obtenían cultivos o sea, ya se dirigía la terapia específica de acuerdo a los hallazgos de laboratorio y la presentación clínica del paciente, y la reintervención quirúrgica también se dio en el 24% de los casos. De cada 10 pacientes operados por cirugía vascular periférica, 3%, de cada 10 pacientes, 3 presentaban complicaciones posquirúrgicas. Los resultados, a grandes rasgos del estudio, se dio que el trauma vascular fue inversamente proporcional a la edad del paciente, con mayor incidencia en la segunda y tercera década de vida, como les mencionaba. Unos datos importantes de los estudios similares encontrados en Latinoamérica: mecanismos penetrantes son del 81% y cerrados del 19%, no difieren mucho a Guatemala. El mecanismo penetrante es del 77%, que se observa 3 veces más que el trauma cerrado. Importante mencionar, de las 88 intervenciones realizadas que se incluyeron en este estudio, 75% de ellas presentó signos duros de lesión vascular y 84% de signos blandos. Y la mitad de los pacientes que presentaron lesiones vasculares, la principal fue una hemorragia activa y la ausencia de pulsos. Y igual, para concluir en este último párrafo, menciono que las complicaciones agudas que se presentaron en Guatemala eran 3 de cada 10 pacientes. La más frecuente era la trombosis y la infección del sitio operatorio. El tratamiento de las complicaciones fue una reintervención quirúrgica en el 92% de los casos, y la más común fue la resección anastomosis, y al no tener un desenlace esperado, pues se requirió la amputación del miembro. Estos 3 de cada 10 pacientes es un dato muy similar a lo que se presenta en las estadísticas de los libros de texto de cirugía vascular de editorial en Estados Unidos, que menciona que el 25% de los pacientes que se intervienen por cirugía vascular van a padecer complicaciones secundarias al impacto de trauma. Esto es prácticamente lo que les traía. Esta es bastante información únicamente descriptiva, pero que a raíz de esto se puede tomar algunos estudios específicamente para hacer análisis y ver causas y efectos del dato presentado. Muchas gracias, no sé si tienen alguna duda.